Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy 26 de septiembre estamos aquí en la Ciudad de México con una ciudad lluviosa. Esta tarde empezó muy temprano la lluvia y pues ya estamos alrededor de charquitos y complicaciones para transportarse. Ya saben que aquí se vuelve una complicación el metrobús, las calles, todo esto de la lluvia hace un desorden. Y bueno, hoy 26 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención de Embarazo no planificado en adolescentes y yo me pregunto si solamente en adolescentes. A veces pues perdemos de vista el hecho de lo que es la planificación o la prevención para este menester de la procreación y pues nos aventamos el tercero, el cuarto, el quinto hijo y habría que tener la consideración de muchas cosas, no solamente la adolescencia. En la adolescencia obviamente se complican las funciones de vida y de desarrollo, pero pues hagámoslo de una parte más de la educación que requerimos en la sociedad en general. Bueno, el día de hoy anunciamos un tema en especial que es el mapa de riesgos o de vulnerabilidades de tu medio ambiente. La persona invitada desafortunadamente no va a ser posible que esté con nosotros el día de hoy, es Enrique Gómez Oliver, se tuvo que disculpar por cuestiones pues laborales, ya saben cómo es esto del trabajo. Sin embargo, vamos a tratar de abordar el tema en la mejor forma posible. Les pediría que pues hagan sus comentarios, algunas preguntas, espero poder solventarlas. No quedar con deudas y si las tenemos, pues las resolvemos en el siguiente programa. Y pues bueno, en principio, en los invitados anteriores que hemos tenido en materia de protección civil, han hablado sobre un Atlas Nacional de Riesgo. El Atlas Nacional de Riesgo, por supuesto, que es benéfico para la toma de decisiones de la cuestión pública, de la sociedad, cuando la conoce y sabe dónde no debe establecerse. Sin embargo, específicamente es una herramienta para uso de los gobiernos o decisiones muy elevadas ya a nivel planeación de ciudades y de ubicaciones demográficas. En cuestión de mapas, bueno, generalmente vamos a la tienda y compramos el mapa de la República, el mapa del Estado, y entonces hablamos de un entorno también, pues amplio, ¿verdad? En la cuestión del día de hoy, lo bajaremos un poco más, aunque lo denominamos mapa de vulnerabilidades, lo bajaremos a un plano. ¿Por qué a un plano? Porque vamos a hablar del entorno que corresponde a nuestra casa o a nuestro trabajo, y a esos trayectos que encontramos alrededor para poder pues ir de un lugar a otro y encontramos baches, inundaciones, coladeras tapadas. ¿Por qué lo manejo de esta manera? Porque en un momento más les voy a presentar un material que precisamente nuestros invitados propuso alguna vez en el desarrollo de los trabajos que realizamos conjuntamente para áreas que se inundaban con materiales que pues obviamente el agua no les permitía desecharse o deshacerse. Ya esto del agua, si tienes letras y pinturas, lo corre la tinta. Si es un material de papel u otras cosas que se puedan deshacer con la saturación de agua, se deshace. Pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Parte de las cuestiones para la composición del riesgo que hemos mencionado en los programas anteriores, pues hablamos de la amenaza y la vulnerabilidad. Y obviamente esa amenaza es esa circunstancia que existe y que es donde nos ubicamos y ya está ahí, ya existe, ya no hacemos nada por reubicarnos o deshacernos, mitigar ese riesgo, esa amenaza como hemos hablado. Y la otra parte es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es ese espacio donde yo sé que estoy exponiéndome y que existen esos dos factores que me van a llevar consecuentemente a un riesgo cuando surja un evento extra o extraordinario que pueda generar la combinación de la amenaza con la vulnerabilidad y me ponga en un riesgo. De otra manera, pues difícilmente caeríamos en la parte del riesgo, ¿no? Si nosotros mitigamos con anticipación y tomamos medidas,
que nos puedan permitir visualizar esta parte. Entonces, pues estamos ubicados en nuestro lugar, en nuestra colonia, pero alrededor de nuestra colonia hay escuelas, hay iglesias, hay avenidas pues inclinadas en las que puede haber desde un coche que se quede sin frenos, desde una lluvia fuerte y que derive en que nosotros estamos en la parte más baja y va a ser la saturación de agua. Entonces tenemos que identificar y darnos cuenta qué elementos o qué circunstancias nos circundan. Es decir, qué circunstancias tenemos alrededor de nosotros y cómo podemos decir si son benéficas o son factores que nos pueden generar alguna vulnerabilidad a nosotros, a nuestra familia, para transitar, para un día, por ejemplo, si estuviéramos durmiendo y se viene una tromba nocturna, pues seguramente nos inundaríamos. Entonces, son factores que tenemos que ir identificando, tomando en cuenta y darnos a la tarea de tratar de hacer labor y trabajo con nuestra comunidad para todos podernos identificar en qué y en cómo podemos colaborar unos con otros. El trabajo que les comentaba que habíamos hecho en algún momento Enrique Gómez o parte de otras áreas, era trabajar precisamente con una colonia que se inundaba constantemente. Y en la observación de esa colonia, pues se echaba en gran parte la culpa al hecho de las alcantarillas, como comúnmente sucede, ¿verdad? El gobierno es el que tiene la culpa y es quien nos está metiendo en complicaciones porque no hizo el trabajo que correspondía de infraestructura hidráulica. Sin embargo, cuando se hizo recorrido a pie, que fue un ejercicio que se realizó con los colonos, pues se dan cuenta de que existen factores más que van generando este tipo de circunstancias, como era el hecho de que había un tianguis, por ejemplo, en ese caso, que se ponía de manera recurrente, o sea, cada semana, cada X tiempo, y dejaba algunas zonas invadidas de basura. Entonces, pues había la necesidad de que se colaborara entre colonos también, además de lo que era la limpia pública, colaborar para poder hacer una limpia general, ¿verdad? Pues ¿quién era el interesado? Pues el que vive alrededor finalmente de ese tianguis, ¿no? Porque ¿quién se inundaba principalmente? Pues esa casa que estaba a un lado del tianguis. ¿Qué más había? Pues había que estaban en un lugar que aunque aparentemente se veía y se determinaba como plano, no era un lugar plano. Cuando ahora hay tantos programas que podemos ver, el Google Maps, el Google Earth, infinidad de programas que tienen estudios que se pueden ver la planicie, en realidad cuánta profundidad tiene, cuál es realmente si está en la altura, si está en parte baja, y que visualizando esta orografía que presenta, te das cuenta que en realidad pues tú puedes decir de aquí a la casa de la comadre camino 3 calles y yo es plano, ¿no? Porque no me canso, no es pendiente. Pero ¿qué crees? Estás en un lugar que es un cono, que tiene declives de los dos lados y entonces en la parte donde tú estás situado en realidad es como si fuera una corriente de agua o lo combinemos con un triángulo invertido en donde nosotros vivimos en la parte del pico pero invertido hacia abajo. Entonces son muchos factores los que tenemos que ir viendo, pero además de esos factores pues de ubicación, de tierra, también habría que ver cómo se generan más encadenamientos, más problemáticas que ya se vuelven sociales, familiares. Por ejemplo, en la colonia viven 3, por decir un número, 3 personas adultas mayores. Unas pueden desplazarse aún, las otras 2 no. Y la persona que colabora con ellos en su cuidado, pues también es alguien que a lo mejor tiene un manejo deficiente o débil de su persona. Entonces es importante que podamos identificar también qué casas o qué circunstancias tiene nuestros vecinos. Por eso hablamos de un plano de colonia, no sé, de 2 cuadras, 3 cuadras,
depende de la organización que se genere entre las colonias, ¿verdad? Hay lugares en los que se complica o es difícil hacer ese tipo de coordinación por la seguridad, por la desconfianza. Aquí en la Ciudad de México pasa mucho el hecho de que puedes vivir 10 años o más en un lugar y no conoces al vecino de la esquina, o nada más has visto al de la tienda y no sabes ni cómo se llama. Entonces, esas partes pueden complicar un poco, pero es importante saber qué nos circunda. Si tenemos personas con problemas de salud, de rasgos, de medicaciones constantes como diabetes, como hipertensión, problemas cardíacos, saber si existen niños pequeños, si hay madres solas en el transcurso de tiempo, circunstancias que sabemos que vuelven vulnerables a algunas familias, y que en tiempos de acuerdo a las que se presente la problemática, pues va a requerir el apoyo de cualquiera de nosotros. Entonces, son circunstancias que en un mapa que vamos a realizar en el segundo bloque, en el plano, perdón, vamos a ir marcando, ¿no?, cuántas casas son, dependiendo de las colonias que queramos manifestar ahí, y haciendo características especiales. A lo mejor la vulnerabilidad no es el hecho de la lluvia, porque vivimos en un lugar que no es tan constante la lluvia, pero a lo mejor hay una fábrica y la fábrica tiene desechos tóxicos y tenemos que saber si hay una corriente por ahí cerca, si hay algún efecto que pueda ser explosivo. Hay gasolineras muy cerca también por lo regular en todas las ciudades. Hay algunas gasolineras que pues si están bien cuidadas, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero nunca sabemos cuál puede ser el nivel de riesgo, de vulnerabilidad que podamos estar sufriendo a consecuencia de esto. Y bueno, entonces son cosas que tenemos que ir visualizando. Ya dijimos que, bueno, la amenaza es la circunstancia que existe. La vulnerabilidad es donde yo me pongo y me expongo. Y el riesgo es estas dos circunstancias juntas, y con el riesgo que es el fenómeno o la acción que ocurra externa a mi control, puede generar el desastre. ¿Para qué nos sirve el mapa de riesgos? Bueno, pues primero es una circunstancia que requerimos para participar todos. O sea, yo puedo tener mi plan familiar, como hemos platicado aquí con Alberto, pero ese es al interior de mi casa, ¿sí? Y a lo mejor incluye parte de la ubicación o el lugar donde voy a resguardarme, a tomar como punto de referencia cuando tenga que irme con mi familia y reunirme en algún momento. Entonces, es el plan familiar. Pero el mapa de riesgo, hablábamos de esa igual participación, coordinación, organización que requiere de una colonia para poder todos ser partícipes y caminar de conjuntos en la toma de decisiones, en las acciones que se crean conveniente, se distribuyen, igual que como se hace en los inmuebles como una brigada interna, se hace en una colonia con tareas, pues de acuerdo a las capacidades y a las habilidades que tiene cada persona. Entonces, pues el mapa pues nos va a servir para darnos cuenta dónde estamos situados, qué cuestiones o qué vulnerabilidades, qué circunstancias nos rodean, y estar visible, al pendiente de ellas, ¿sí? Yo alguna vez preguntaba, por ejemplo, que cada cuánto se tiene que actualizar un atlas municipal, y me decían que por lo menos tendría que ser cada 6 meses o cada año mínimo, lo cual pues no ocurre de manera constante, porque obviamente incluye costos, incluye muchas cuestiones y muchos estudios de diferentes circunstancias. En la cuestión de este plano, pues es constante, es tu colonia, tú te das cuenta el qué y el cómo va evolucionando, y tú puedes irlo actualizando de manera constante. Obviamente te das cuenta si en la esquina siguiente a tu casa era un terreno baldío, a lo mejor había otro tipo de vulnerabilidad, que es a veces el que se tira la basura ahí, que se generan ratas, que se genera, no sé, algún bicho, hasta culebras en algunos lugares, y en 2 semanas ya te das cuenta que ya están construyendo, y no están construyendo una casa habitación, sino están construyendo un edificio, y entonces ya hay que tener cuidado para pasar,
por las cuestiones, si es con excavación subterránea, pues seguramente o probablemente hagan un resguardo de distancia para que la gente no pase y se exponga. Si se está construyendo hacia arriba, también se hacen ciertos límites para que puedas pasar. Entonces, estas cosas son irlas actualizando y observando. Obviamente hay cosas que van a quedar en la permanencia del tiempo y cosas que van a hacer de momento simplemente, pero tener presente que existen ciertos riesgos o circunstancias y que no sabes en qué momento puede ocurrir un fenómeno o que venga a alterar esas circunstancias, siempre es conveniente tener identificado qué existe a tu alrededor, dónde está la iglesia, dónde está algún salón o algún lugar que se pueda considerar como albergue, dónde están las tiendas que pueden considerarse como para la adquisición de víveres en cualquier momento que se requiera. En fin, infinidad de factores que nos rodean. A veces no nos damos cuenta, vivimos tan cotidianamente que no percibimos que tenemos infinidad de factores a nuestro alrededor y factores tanto positivos a nuestro favor para resolvernos algunas circunstancias de vida, como negativos en el sentido que nos pueden poner en riesgo o generarnos alguna vulnerabilidad familiar, inclusive social. Digo, actualmente por aquí aquí en México o en muchos lugares, pues la inseguridad, hasta el saber por qué calle debes o no debes caminar, ¿no? El análisis de vulnerabilidad lo hacemos todos los que participamos en nuestra colonia para hacer este mapa, este plan o mapa de vulnerabilidades, porque a veces yo conozco unas cosas y tú no conoces otras. Por ejemplo, en el sismo de interplacas que comenté el otro día que recientemente tuve cerca de mi casa, yo no sabía que a la siguiente cuadra de mi casa había ubicado a minas. Otra vecina fue en el contexto, en el momento que estábamos todos alterados y viendo qué había pasado, si había sido una explosión, que era la circunstancia, que dijo, aquí abajo hay una mina. Y ya algunas otras veces se ha derrumbado. Entonces hay personas que no conocemos la circunstancia anterior del espacio donde estamos ubicados. Y eso es muy importante. Hablábamos también en el otro programa en que muchas veces las comunidades o las ciudades se colocan, ¿cómo se dice? Se instalan en lugares que anteriormente fueron lagos, ríos o hubo corrientes muy fuertes y que con el tiempo se fueron degradando y se quedaron áridos y dicen, bueno, pues este es un lugar plano, que es lo que generalmente ve uno como una buena opción para construir, y toman ese espacio y cuando se viene los fenómenos que tienen una cierta recurrencia y los últimos que hemos vivido tienen alrededor de 50 años de recurrencia, habría que ver la historia o estarla checando para ver qué fenómenos hemos tenido con anterioridad y que en ese tiempo han sido recurrentes a esta actualidad que tenemos. Y entonces, pues nosotros seguimos confiados en que estamos en un lugar adecuado para vivir, pero no es así. No es así porque en la historia de nuestros abuelos, a lo mejor, por el tiempo aproximado, era un río, y era un río muy grande. O era un pantano, como sucede o sucedió en los tiempos de las inundaciones de Tabasco, en la que hay muchos, se llaman, un minuto, hay muchos muchos pantanos y la zona esta, el tipo de suelo, son muchos componentes que tendríamos que observar y que no sabemos. Nosotros decimos es suelo duro, es buena tierra, y la cantidad de agua, el tiempo, la temporalidad, la saturación, son muchos factores que principalmente en la cuestión de inundaciones nos generan eso, la saturación de agua y la inundación que no estábamos conscientes de que podía pasar. En fin, son muchas cosas que tenemos que saber, que conocer, que observar. Eso es importante, observar a nuestro entorno para saber y conocer qué es lo que nos puede afectar en determinado tiempo y momento. Estoy un poco inquieta, pero hoy voy a tener un ayudante diferente. Le voy a pedir a Eric Plata que venga y me ayude porque vamos a presentar el material que les decía para hacer el plano de vulnerabilidades, y él, como buen maestro, buen teacher, nos va a ayudar aquí a hacer el plano,
y pues vamos a empezar a describir algunas cositas. En principio les voy a decir que este material del que les hablo es algo muy cotidiano, muy común, algo que yo lo compré hace un rato y un metro me costó 10 pesos, la verdad es algo muy económico, y es el pellón conocido por todos porque lo usan inclusive para hacer patrones, los venden para hacer dibujitos con acuarelas y crayolas y todo ese tipo de cosas con los niños. ¿Y por qué este material? Porque este material se satura de agua, pero no se empapa, no se deshace, y inclusive me ha tocado ver que lo usan actualmente para hacer impermeabilizaciones. Entonces pues el material de verdad es muy resistente. Y la otra parte para este tipo de mapas o de planos, pues son enseñamos bueno, aunque no me van a pagar el patrocinio, vamos a enseñar que son las crayolas, las crayolas de cera. ¿Por qué? Porque si le ponemos tintas y son de gel, se van a correr. Aquí nuestro modelo estrella, son de cera, y la cera con el agua no se corre, que es lo que nos pasaría con pintura, con lapicera, con plumas. Inclusive el lápiz con el agua se llega a degradar, y la cera no tan fácilmente se va a borrar de este material. Y entonces, bueno, yo tengo aquí lo que equivale a un medio metro del pellón. Sin embargo, bueno, la idea es que sea de acuerdo a la dimensión que ustedes quieran marcar. Bueno, este niño... Estamos presentando sí, así. Este niño, generalmente es así, pero bueno, es un buen modelo. Y aquí podemos empezar. Si estamos con una colonia que es amplia, pues tomar cuántas manzanas son y dividir. ¿La Agrícola Oriental? No, bueno, no tengo la dimensión, pero ¿en tu calle? No, pues sí es algo grande. Bueno. Las dos, o sea, estamos hablando de que una se transporta hasta Miramontes y el otro es Canal General. Ok, bueno, ¿cuál es la principal o la que tendría principal, por la ¿Acceso? que podrías, pues acceso y salida? Ah, ok. Acceso y salida, o sea, puede ser, te comentaba creo hace un rato, que esta es tu calle normal de acceso, Ajá. Pero cuando llueve, esta calle principal se inunda, entonces tienes que buscar una segunda vía. Entonces tienes que considerar. Saco la lancha. Pues sí, entonces tienes que considerar aquí en tu mapa, en tu plano, la de acceso normal y la de salida de auxilio. ¿Podemos dibujar un barco? No, Eric, no vamos a jugar. Bueno, ya ven por qué siempre batallo con estos niños, porque siempre están jugando. Y bueno, usaremos primero que nada ten el café con un color X, obviamente que ustedes requieran, pero sí vamos a requerir que se haga ¿cómo se llaman los dibujitos como las señales? Donde pones la iglesia, son señales, sí, pero tienen otro, bueno. Son señales. Bueno, en cada los señales, señalamientos los de vía. Señalamientos, pues no es de vía, es decir, de ubicaciones, bueno, X, ¿no? Es que no vamos. Pero bueno, que pongan el dibujito que corresponda a, no sé, el supermercado, ¿no? O los supermercados, lo que corresponden a mercados, por así decir. Entonces eso los ponen en amarillo, pues una casita y que será una fruta, ¿no? Sí. Son los señalamientos, ¿no? Una fruta para el mercado sobre ruido. Para el mercado X, vamos a hacer la colonia. Y en la colonia, pues tu casa está aquí, ¿no? Pero aquí, ¿cuántas cuadras para acá está el mercado? Aquí vive Eric. Ah. ¿Y cuántas cuadras hacia allá? Ajá. O sea, esta es tu calle. Ajá. En esta calle, ¿qué hay, Eric? Ah, ok, a ver. Hay edificios altos. A ver, ahí. Porque el rojo lo vamos a poner en las áreas que pueden ser de riesgo. Si en tu calle, si sobre tu casa, la avenida, la calle de tu casa, hay algún edificio que creas, por ejemplo, que haya quedado endeble ahora de los sismos, lo dibujamos con rojo, por decir. Suponiendo que a 3 casas de tu casa, aquí hay un edificio de 3 pisos. Sí. Que corresponde a un edificio que quedó vulnerable ahora. O sea, pero estamos viendo aquí el edificio como si fuera hacia arriba, o esta es la medida exacta. No, bueno, vamos a hacerlo como una proyección. La idea es de que la persona pueda decir, bueno, hubo un incidente, tú puedes decir hubo un incidente y
este edificio ya estaba, acá está tu centro de mando, como se escucharon los otros días los programas, Ajá. hay un centro de mando, y aquí vas a acudir tú con tu plano y decirle, bueno, tengo esto de mi colonia, ¿sirve? ¿Sirve como apoyo? O sea, sirve como apoyo porque aquí había un edificio que estaba dañado y que pues probablemente ya cayó, dependiendo de las circunstancias que sea, sobre las otras dos casas. Ok. Pero al lado de este edificio también había una casa donde habitaba una persona mayor que no se podía mover por sí misma y pasa determinado tiempo del día sola. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, entonces haríamos las siguientes casas. Hacia... Ok. Eric, Pues es no que fuiste al kinder. No te A entiendo, ver, sí fui. aquí tienes dos casas más Ajá. que en condiciones normales que están al lado tuyo, ¿no? Ajá. Aquí no sé cómo te gusta que se llame aquí el que vive aquí, que identificas. Pues podemos dibujarlo por fraccionamientos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy en el fraccionamiento 9, Ajá, fraccionamiento 10, ajá, fraccionamiento 11. ok. Y digamos, yo no tengo edificios, entonces son 15 fraccionamientos. Ajá, pero necesitamos poner algo que sea vulnerable. Este edificio vamos a hacer O sea, de cuenta. espera, Sí, porque lo que queremos es que puedan saber identificar cómo pueden ir señalando las circunstancias que les generan vulnerabilidad a su ambiente. Tenemos de este lado yo me encuentro en Canal Nacional, entonces esta es la calle de Canal Nacional. Ok. Entonces de este lado se Ajá. encuentran exactamente una como establos en específico Ujú. y también una zona amplia de pastizales, Ok. porque estamos cruzando Canal Nacional. De este lado está hacia Coyoacán y de este lado corta hacia Xochimilco. Ok. Ajá. ¿Y alguna de esas áreas se Aquí inunda o hay están- riesgos? Aquí es se ha roto el canal Ajá. hasta buscar una salida, Ok. que es el consagre de tuberías que han tenido que colocar hasta bombas de este lado Ajá, para para poder poder- dar flujo a la Ah, tubería general que es nuestra flujo de Ok. agua. Bueno, Entonces aquí podríamos colocar con rojo, aquí está el rojo. que literalmente toda esta zona de acá atrás Ajá, es de riesgo. es de riesgo, Ok. que llega hasta Tláhuac, que conecta Canal Nacional hasta Tláhuac, digamos las 15 fraccionamientos, Ok. zonas de, por así decirlo, bueno, hay como campos de fútbol, campos de entrenamiento. Ajá. que ¿Aquí son qué dijiste que era? Es zona de pastizales. Aquí El ponle corte con de tu Xochimilco. rojo pastizales y ¿qué? ¿Canal de Churubusco o qué? Nacional, Ok. pastizales. Creo que era y con Z, ¿no? ahí está, ajá, canal. Nacional. Sí, ¿verdad? Pastizales. Y bueno, hasta cierto punto lo importante también es que se encuentran bombas de agua, ¿no? Que están en conexiones con el canal. Que Bom- también sufren las inundaciones que tiene el canal. Bombas de agua, SACMEX ok. son las que dan flujo de agua a... O sea, esta es agua conexión. limpia, esta es agua impura. No. Por favor. Entonces, a ver, explícame. Sí, o sea, aquí tenemos pastizales y aquí hay un canal, ¿sí? Que cruza. Ok. Este canal que cruza del lado de la calle se encuentran bombas de agua, por eso se llama la calle que se encuentra para en ya. Cortés, que se Ujú. llama bombas. Todas estas son conexiones de Ok. bombas que lo que hacen es dar flujo al agua pluvial, bueno, no, hasta cierto punto agua pluvial, Ajá. y donde pasa la limpieza del agua, y de esta agua que se encuentra directamente en el canal da una conexión a toda el área de Xochimilco y toda el área que se encuentra del lado Coyoacán, Coapa Sur. Y por eso te inundas. Ajá. Bueno, y de este lado donde Y por otras cosas más. Y por otras cosas más. Bueno, aquí quedamos muy en la orilla, pero ¿tú tienes alguna fuente de salida de este lado? Si No. te inundas, ¿qué Solamente tienes que hay hacer? una relación de edificios que es la continuidad hacia la parte de atrás, que son los fraccionamientos del 1 al 8, que este Ajá. es el fraccionamiento 8, que tiene una salida para acá y para acá. Nosotros solamente tenemos la salida hacia Canal Nacional. Pero tienes conexión hacia los otros fraccionamientos. No. O sea, no tienes... Los o sea, fraccionamientos se encuentran bloqueados. si te inundas, ¿no hay una salida? Ajá, lo que hacemos nosotros, o la forma de cautela para la protección civil, Ajá. es hacer una limpia y pedirle a Gobernación que venga a limpiar nuestras coladeras pues Ajá, a gran sí. escala, porque cuando llega la inundación o nos tenemos que inundar, nuestra coladera recibe el primer O sea, impacto. lo que hacen ustedes es hacer una actividad previa, una solicitud previa de las lluvias para que pueda mitigarse el hecho de la inundación. Sí. Sin embargo, debe de haber un plan que implique el hecho de tener una vía pues de salida
un plan B Ujú. para en casos de que sí se inunde, porque puede ser que no sea la basura, que no sea el desasolve lo que Ujú. genere la saturación, sino la cantidad de agua que hay, Sí. ¿no? Entonces ahí faltaría un plan B. Bueno, pero para esto dices tú que son, ¿qué? Fraccionamientos. Ajá, hasta el Ok. fraccionamiento 20, De aquí, fraccionamiento 8. obviamente, es un lugar muy grande por lo que estoy viendo. Sí. Y aquí tendrías que saber, ¿es un edificio? Ah, sí, 3 pisos. 3 pisos. ¿Cuánta población hay en el edificio? Digamos, el fraccionamiento, por hacerlo en un dibujo, está en una U. Todos los fraccionamientos cuentan con diferentes edificios. En este caso, contando 6 edificios del lado derecho, 5 del lado izquierdo, 2 al frente. ¿Ok? Entonces son 3 pisos, digámoslo hacia arriba, tenemos 3 pisos. Ajá. Ajá, piso, planta baja, intermedia y la alta. Entonces, de aquí ya cuentas que son 2 edificios unidos y luego 2, 2, 2, 2. Ok, Ajá. este sería tu plano para Sí. ti, en este caso, tu plan de vulnerabilidades ambientales, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque toda esta gente va a necesitar cooperarse, colaborar unos con otros si sucede esa inundación. Entonces, para esto es importante saber cuántas coladeras tienes al exterior. Ajá. ¿Cuánta población existe en cada uno de los edificios? Sí. ¿Cuántas personas adultas con alguna incapacidad o discapacidad o algún requerimiento apoyo, pero además de medicamentos específicos por especialidad? Ujú. Si fuera el caso de que se inundan, como dices, y que no se pudiera resolver en tiempo adecuado, en tiempo corto, y cómo va a solventarse ese tipo de medicamentos. ¿Me explico? Ok. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Entonces, ese tipo de circunstancias o de características hay que verlo, Ok. ¿no? ¿Con qué elementos cuentan en cada uno de ustedes? Tú, por ejemplo, puedes decir, pues yo tengo palas, tengo escalera, ¿no? Tenemos, bueno, para el sustento principal, en caso de temblores, se ha colocado, se le ha pedido a Gobernación, bueno, en este caso a la Alcaldía, Ujú. si yo creo que es el signo de ayuda, se supone que es con azul o con verde, no sé, colocamos al centro de nuestro estacionamiento, Ok. que tenemos los carros de estacionamiento, al centro se colocó punto de reunión y en las esquinas de salida. ¿Sí me explico? Sí, estos son los puntos de reunión cuando hay un sismo para bueno, poderte lo puse en resguardar. rojo, pero me Sí, imagino que es con un color es verde, específico. generalmente es verde. Ah. Sí, pero ¿cuál es tu plan B si Gobernación o Protección Civil, como lo estás mencionando, como ocurrió en este sismo del 2017 y en tiempo, no va a ir de inmediato porque no eres el único edificio ni el único lugar que está en riesgo? ¿Cuál Sí. es tu forma de coordinarte con la población de este inmueble o de esta unidad este habitacional? fraccionamiento. Ajá. ¿Cómo se coordinan entre ustedes? Pues fuimos seleccionados los más jóvenes, y sí, para colocarnos como, por así decirlo, apoyo Ujú. de división, para colocarnos todos y dar aviso de qué es lo que estaba sucediendo y tener el primer contacto de avisar lo que está pasando el temblor. O sea, no hay ninguna posibilidad de que entre ustedes puedan colaborar con sus colonos, por así decirlo, en este constante. Colonos. Pues sí, es una colonia, a final de cuentas, es muy grande el fraccionamiento. Estamos colonizando Coyoacán. Sí. Entonces, entre ustedes no pueden colaborar a sacar a la persona que está en el segundo piso porque el edificio no le pasó nada, pero ustedes tienen que esperar a que llegue Gobernación. Pues en este caso se ha hecho varios conteos de las personas que son como de la tercera edad y casi la mayoría de las que tienen alguna, pues, que tienen capacidades diferentes. Una ya se determinó, o sea, el conteo total de personas como yo lo vi y como lo hicimos fue que una solamente vive aquí y una de la tercera edad están en en planta baja total. Ajá. Entonces su salida es directa. Ellos con apoyo de sus familiares. ¿Eso salen. lo sabes solo tú o lo sabe Toda toda la colonia? Toda la colonia. Yo así. Sí, allá, que estás dando la así. espalda. Ah, perdón. Toda la colonia ya tiene esos datos. Ajá, todos nosotros ya tenemos los datos y también tenemos alarmas vecinales, Ok. que son las que se encuentran en las esquinas. Pero es el único factor de riesgo o la única amenaza que ustedes detectan, la única vulnerabilidad, el hecho del sismo, corremos aquí y ya. Colocamos, además de bueno, en este caso, que además de punto de reunión, Ajá. colocamos coladera central, que es la que está de frente a mi edificio, que es gigante. O Ujú. sea, tiene
pues es aproximadamente 1,5 metros Ajá. de coladera, que es la que tiene una reja por encima, Sí, que es la que tapa, de tormentas, algo así. que va a la salida de basura, pero creo que ya no hay tiempo, regresamos. No, sí hay. Sí hay todavía. Sí hay. Bueno, Como sí ya me hay. avienta las crayolas. No, Sí, sí hay, porque lo único bueno, vamos a hacer una cuestión aquí, como dices tú, hay que ver qué riesgos existen aquí. Aquí ya sabes, está ay, tragatormentas me parece que se llama. ¿Tragatormentas? Ajá, creo que sí. Algo así. Es que no me acuerdo el nombre exacto. Bueno, la rejilla de Ajá. desagüe o de coladera Ajá. más grande corresponde a tu unidad habitacional. Ya la tienen ubicadas. Obviamente quiero entender que por estar aquí la circulación del agua es hacia este Ajá, lado. estamos hacia abajo y Ajá. también colocamos tres tipos de coladera distintas, además de la coladera central, que es esta que colocamos. Se colocó por la parte de Canal Nacional, exactamente fuera de nuestro portón, por así decirlo, tenemos un portón de este lado. En los costados colocamos una coladera doble chica y 2 de este lado. O sea, ya han ido generando actividades de mitigación. Ajá, que son desasolvadas aproximadamente Que cada 6 meses. que obviamente fueron detectados conforme a las circunstancias que se fueron presentando. Claro, y todos los demás fraccionamientos nos han seguido porque ellos han sufrido inundaciones horribles. Horribles. Pero ya han podido, o sea, ya hicieron esa evaluación de las vulnerabilidades, detectaron cuáles eran sus vulnerabilidades, sus amenazas y han evitado o han mitigado el riesgo bajo esas circunstancias. Ahora, lo que se necesita, como te decía, es saber, esto es bajo ya circunstancias que han detectado. Ajá. Nunca sabes si hay una extraordinaria más. Nunca se sabe. Pues sí. No, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Hasta que llega. Entonces, el chisme bueno. Están preparados para ese enterarnos del vecino. Para ese momento. Hola, ya llegamos. Estamos de regreso aquí en Tercera Llamada, Luces, Cámara. Y prevención. Prevención. Contigo, prevención, eres un relajo. Ya te estuve escuchando con Rose. Hola, Prevenita, ¿cómo estás? Que me dijo Rose que pusiste de condición Ajá. que te tenía que dar yo un beso. Sí. ¡Guau! ¡Se me hizo! ¿Por qué? Si siempre nos vemos aquí. Sí, nada más que yo estoy del otro lado del espejo. Pero te digo, hola, Eric. Oye, Eric. Cuéntame. Me estabas contando, Rose, todas las vulnerabilidades que están en tu unidad habitacional. Ajá. ¿Qué hay aparte del interior? ¿Qué hay cosas que pueden hacerte daño a ti o a las personas que viven ahí? Bueno, mira, primero que nada, como le estaba contando Rose, del otro lado tenemos bombas estructurales que son las que se supone controlan todo el agua. Si lo vemos en el panorama grande, las bombas que ya tenemos conectadas hacia el canal, tenemos varias que son las que nos dan flujo de agua hacia nosotros, hacia los edificios. Estas llegan a tener un escurrimiento, pero lo que se ha logrado gracias al SACMEX, los que no sepan qué es SACMEX, es la Sociedad de Aguas, las encargadas de proporcionarnos el agua pluvial para que tengamos directa información de agua hacia nosotros o toda la proporción de agua. Estas llegan a tener varias explosiones, sí, pero pues bueno, son controladas en instantes, ¿no? Se cierra el flujo. Entre otras cosas o problemas que de verdad son importantes y que no lo hemos tratado de resolver, son que las escaleras están conectadas directamente a nuestras cisternas de agua que están por debajo. Vamos a poner un caso muy fácil. Se acaba de suceder el temblor, ¿no? Este temblor, pues, fue fuerte. Y lo que nosotros tenemos debajo es que tenemos agua. Lo primero que sentimos es el golpe del agua. El edificio se empezó a mover. Y lo que en ese momento empezó como algo normal de un temblor, es que el agua empieza a golpear las paredes. Y la escalera total empieza a sufrir un movimiento. Ajá, este movimiento, pues, afecta al edificio en continuidad y que la gente no pueda bajar, ¿no? Entonces ahí son algunos de los problemas. Lo que hemos propuesto ahora es forjar paredes intermedias entre todos los edificios o estructuras básicas que se coloquen hasta la punta del edificio para que estas estructuras lo que hagan sean como amortiguadores. Para que en el momento en que pegue el agua, la estructura física de la escalera no se mueva. Esto es algo que está proponiendo. De arquitectura. Sí, viene un arquitecto amigo mío a explicarnos el ambiente. Oye, Eric, y bueno, eso está padre que ya lo tengan detectado y estén trabajando en la mitigación. Y si tuvieran que evacuar y retirarse del edificio, ¿a dónde acudirían? ¿Tienes ahí localizado algún lugar que pueda funcionar como albergue?
Tenemos ahorita, la vez que fue lo de este temblor, se colocaron en específico, después de los 12 fraccionamientos, si es que lo vemos en el mapa general que se encuentra de este lado, tenemos como después del fraccionamiento número 15, todos los campos de deportes o campos deportivos, y hasta tenemos un parque acuático. ¿Pero está cubierto? No. Lo que sucedió es que uno de los campos, el primer campo ya fue utilizado para un hospital que era de geriatría, y después se fueron hasta los siguientes campos. Observé que en el temblor del 19 de septiembre uno de ellos se volvió albergue de apoyo, pero nada más era de construcción en ese momento y duró durante 2 meses para las personas que sufrieron un problema de inundación o ruptura de agua o de ruptura de gas. Y eso fue al instante todo, ¿verdad? 2 días después. Me refiero a que fue en el momento de la emergencia y que solamente se fue activando por los espacios que tenían. Sí, o sea, porque nosotros fuimos el apoyo. ¿Y crees que esta idea del plano te pueda servir para generar un plano así con tus, pues, las personas que viven en tu fraccionamiento, y cuando surja otra emergencia como la de esta vez, puedan ya tener algo previsto para ofrecerle a la autoridad y colaborar? Pues ahorita estoy aprendiendo a hacer esto, pero estaría padre hacerlo ya con los que estamos encargados de los fraccionamientos o de cada fraccionamiento, pero pues depende de la participación ciudadana, ¿no? O sea, aquí ya es ejercer un poco de presión por parte de nosotros o por parte de las personas que están aquí con nosotros para hacerlo. Actitud y colaboración. ¿Cómo dices eso? Es presión. Es que a veces no quieren participar. En este caso yo, que he tratado de observar o que me he vuelto como el que tiene este chalequito como el tuyo para poder ayudar a que la gente salga adecuadamente, que llegue al punto de reunión en caso de temblores, pues se dan cuenta de que sí soy funcional, ¿no? Pero antes, cuando temblaba en mi casa, la gente no salía. Eso fue fenomenal, me encantó muchísimo, porque yo decía, mi papá y yo, que estamos radicando ahí, salíamos luego en el momento de temblor y nos íbamos a nuestro punto de reunión, que es el que se encuentra en la parte más cercana a nuestro edificio, pero es alejada de todos los demás, el punto central, que es para los edificios intermedios, y la parte final para los edificios finales del fraccionamiento. En este caso, yo lo que decía era, vamos a nuestro punto de reunión, padre, y algunos solamente se quedaban a la puerta de su edificio. Y pues como dice el dicho, el miedo no anda en burro, pasó el temblor del 19 de septiembre y lo que pasó fue que la gente empezó a salir. Y cuando me volví el apoyo, porque yo fui uno de los que fue brigadista por la UNAM, pues en el momento de empezar a nombrar, yo empecé a ver que todos empezaban a salir. Sí, eso que acabas de decir de nombrar, es importante en este caso de fraccionamiento, sí contar por lo menos por el edificio con los nombres y las personas que habitan ahí, para que sepas si falta alguien, si fue a trabajar o dónde pueda estar. Eso estaría muy padre, que tus vecinos colaboraran y pudieran hacer algo así entre su edificio y cada uno sumara. Es como lo hacen en los trabajos. Tú dices que estás en la UNAM, ahí en la escuela luego pasan lista, ¿o no? No. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar, ¿verdad? Todos. Lo que en algunos casos se puede realizar, o después de lo que pasó del 19 de septiembre, es que muchas de las personas que se encontraban en los fraccionamientos escaparon. O sea, se fueron a ver a sus familiares en otros domicilios y se quedaron con ellos. Eso fue lo que pasó. Llegó un punto en que 2 edificios que estaban conectados se quedaron vacíos, porque fueron a ver a sus familiares, y eso creo que luego que empezó lo del temblor, no teníamos los contactos. Dices, ay, las personas se fueron, pero ¿y si alguien no se quedó atrapado y los demás no sabemos qué pasa? Pues no teníamos una conexión para hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, comunicarnos con los de nuestro alrededor y nuestra comunidad, localidad o colonia. ¿Qué te da risa, va? No. Y entonces organizarnos, porque a lo mejor se quedó alguien atrapado y no sabemos. Pues hasta cierto punto sí, y también como lo dijo Rose al principio, es la inconformidad de la gente, la participación lo que no hace, y también el que la delincuencia no deja trabajar ese tipo de aspectos. Yo creo, ¿no? que en todos los lugares hay varias cosas que no son funcionales. El chisme de la vecina, pero hay que colaborar y ayudarnos y aprender a hacer este mapa. ¿A ti te ayudó? Pues sí.
pero me hubiera gustado que viéramos como la parte externa que había atrás. Pues porque... es que es lo que te pidió Rose, pero tú nada más No, pues aquí dibujó Rose aquí. Bueno, es que Rose no conocía tu fraccionamiento. En este caso hubiéramos dibujado al centro, hubiera estado más padre, por ejemplo. Bueno, alrededor, como dices, atrás, ¿qué hay atrás? No, mira, de este lado le hubiera comentado que en el momento después del 19 de septiembre, Aguas de la Ciudad de México colocó tuberías por las zonas de las calles como de las bombas, que estas tuberías, pues hasta cierto punto, estas tuberías provocan que se detenga más el tránsito, pero era para poder sacar el agua, para poder llevar agua a otras zonas, ya que estos sufrían temblores. Eso fue en la parte de emergencia. No, esto ya fue hasta después. Me refiero que es permanente. Sí. ¿Ya está ahorita sí? Hasta ahorita sí. Es más, ahorita estamos sufriendo el problema. Pues es que eso es parte de lo que tienes que colocar en tu mapa de vulnerabilidades. Pero es que no se veía. ¿Sí? Está como por acá, en esta esquinita. Oye, Eric, gracias por apoyarnos el día de hoy. No, de nada. Y pues por haber aprendido junto con nosotros cosas que queremos ayudar a que los demás también aprendan. Sí, estuvo padre. La verdad es que me sentí niño otra vez. Pues sí, esto es como lo que hacemos en la escuela, con los planos donde ponemos el parque, la iglesia, la farmacia, el hospital, pero a un espacio más pequeño en el que nosotros podemos saber hacia dónde podemos movernos cuando haya una emergencia y salimos de nuestra casa. ¿Sí? Ya nos vamos, Eric, ya se acabó el programa. Me relleva la que me trae. Sí. Bueno, ya fue todo por hoy. Esperamos que nos acompañen el próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en Tercera Llamada, Luces, Cámara y Prevención. Nos vemos aquí en Foro Café Radio el próximo miércoles. Gracias. Gracias. Bye. Foro Café Radio.